7:55, hablamos de los bloqueos en diferentes partes del país. En Bogotá, en particular, de la llegada en las últimas horas de cerca de 4.000 indígenas en Vera. Permanecen con campamentos instalados al frente de la Agencia Nacional de Tierras en el CAN, y de un grupo de campesinos que están en la carrera séptima con calle 32. Están bloqueando desde hace más de 24 horas la carrera séptima en la calle 32, en ese punto en el sentido sur-norte. El gobierno nacional, que es el que está en la mira de los manifestantes porque critican la falta de acción y la falta de cumplimiento de los compromisos, curiosamente, por otro lado, está celebrando la llegada de la Minga a Bogotá. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, con el argumento de que Bogotá es la ciudad en la que se toman las decisiones y que históricamente es Bogotá el lugar al que hay que llegar para que sean escuchados los colombianos. Esta es la teoría de Lilia Solano, es la directora de la Unidad de Víctimas, la primera funcionaria del gobierno nacional en confirmar la llegada de los indígenas y la intención de por qué se quedan por ahora indefinidamente en la capital del país. Escuchemos. Ha llegado a Bogotá una delegación del liderazgo del pueblo en Vera, alrededor de 4.000 personas. Han llegado a Bogotá porque aquí es el lugar donde históricamente los ministros, ministras pueden tener una interlocución directa con este liderazgo. Sabemos que esta es la capital y es la capital de todos los colombianos y las colombianas. Nosotros ya nos hemos reunido en el día de hoy. Sabemos que la tarea que los trae es justamente ser reconocidos para esta interlocución con el gobierno nacional, y también instamos a las diferentes entidades, instituciones, a los liderazgos de este país a que puedan recibir a esta delegación. Ricardo, dice la doctora Solano que entonces ahora el trabajo, la pelota está del lado de los funcionarios del gobierno para que reciban y escuchen los reclamos de los líderes de esta minga indígena. Finalmente, ella asegura que el trabajo de retorno de los otros, los indígenas que meses atrás estaban también en Bogotá, pues entonces ya han ido a Risaralda y Chocó, y que junto a ella, con la Unidad de Víctimas, se hizo ese trabajo de retorno. Queda una última pregunta, Ricardo: ¿cómo van a estar los indígenas en Bogotá de manera indefinida? ¿Quién patrocina o financia esos campamentos? Por ejemplo, las carpas, los fogones y los buses. No son menos 68 buses en los que llegaron estos indígenas a Bogotá. Muchas preguntas, Camila, porque el gobierno dice que está coordinando con la alcaldía de Bogotá su reubicación, y eso en la práctica no está pasando, pero además llama mucho la atención que la directora de la Unidad de Víctimas celebre que lleguen los indígenas. Están en todo el derecho, por supuesto, pero además le pide al propio gobierno que los escuche. ¿Y por qué el gobierno no va a los territorios? Pero además, Ricardo, con otro ingrediente. ¿Por qué no van los ministros a Chocó y a Risaralda a reunirse con ellos? Dice la doctora Solano que es mejor que ellos vengan a Bogotá porque Bogotá es el terreno, es la ciudad, es la capital de todos, donde se toman las decisiones. Ese es el argumento de la doctora Solano. Yo no entiendo algo, Ricardo. Ellos vienen a reclamar que el gobierno les ha incumplido. Sí, así es. ¿Y entonces? Bueno, por eso. No es más fácil cumplirles para que tengan ellos todas sus condiciones. La protesta es contra el gobierno del presidente Petro, y el gobierno del presidente Petro celebra la llegada de los indígenas a Bogotá. ¿No es un contrasentido? Sí, podría ser un contrasentido. El doctor Miguel Silva Moyano es el secretario general de la alcaldía de Bogotá. Doctor Silva, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Secretario, ¿ustedes están coordinando con el gobierno la reubicación temporal de los 4.000 indígenas en Vera que están acampando en el CAN? No, nosotros en este momento no hemos recibido ninguna propuesta del gobierno nacional para la ubicación de los más de 1.700 personas que vinieron desde la noche del lunes a Bogotá. Esto además se suma a que, ustedes recordarán, nosotros apoyamos un proceso de retorno hace algunas semanas. Ese proceso de retorno contó con la ubicación de algunas de estas personas en albergues temporales. El compromiso del gobierno nacional era pagar esos albergues a partir de la primera semana de noviembre. Ya se acabó noviembre y ese compromiso no ha sucedido. Entonces, lo que nos preocupa es que el gobierno nacional parece que tampoco tiene la capacidad para garantizar la permanencia de estas personas en la ciudad. El gobierno no ha cumplido los compromisos. No, nosotros teníamos un compromiso, no le corresponde al distrito.
Sin embargo, para facilitar el retorno de la población que estaba en el Parque Nacional, nosotros hicimos un esfuerzo presupuestal de garantizar albergues temporales a estas personas. Son albergues temporales pagados por el distrito, que le corresponde a la nación. El compromiso era, como le digo, 6 de noviembre, si la memoria no me falla, ellos asumían el pago de estos albergues. No ha sucedido y estamos muy preocupados porque pues no tenemos ese recurso presupuestado y el gobierno pues no ha asumido esa responsabilidad. ¿Esos albergues son en Bogotá, secretario? Sí, son un par de albergues que tenemos en Bogotá, algunos en Ciudad Bolívar, en Bosa. Son personas que decidieron no retornar, que decidieron quedarse y que pues dependen de ese albergue, de esa decisión, del gobierno nacional. ¿Cuántos indígenas en Vera están viviendo en esos albergues temporales, secretario? Tenemos 160 albergues en este momento, 160 personas, 160 personas en las que estamos pagando albergues con recursos de los bogotanos. Secretario, las personas, los indígenas que llegaron en las últimas horas, usted nos dice que son 1.700 y no 4.000, como se había dicho inicialmente, ya están caracterizados. Sí, no, esa es una información que también ha estado circulando de manera errada. Nosotros desde el lunes en la noche... Quien da la cifra es la propia doctora Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional. No son 4.000 indígenas. Sí, pues yo creo que la doctora Lilia debería ir a darse una pasada por los predios de la ANT. Nosotros hemos estado desde el lunes 10:30 de la noche, estuvimos nosotros acompañando el ingreso de estos grupos a Bogotá, por eso sabemos perfectamente cuántas personas son y en ningún momento ha pasado más de 2.000 personas, son algunas cifras 1.700, 2.000, nosotros vamos a adelantar un censo para determinar cuántas personas son con exactitud y cuántas de esas personas ya habían retornado y están volviendo. Secretario, ¿cuántos niños están en esta protesta en el CAN? Entiendo, como le digo, hasta que no tengamos un censo muy detallado, pero entiendo que el cálculo puede ser alrededor de 300, 400 niños y niñas que están allí en los predios del CAN. Imagínese, entre 300 y 400 niños viviendo a la intemperie. Esto puede ser una crisis en diferentes dimensiones, secretario. Una crisis de seguridad, una crisis humanitaria. ¿Qué va a hacer el distrito? Es muy grave porque ustedes recordarán lo que teníamos en Parque Nacional, que fue un asentamiento que duró meses, incluso años. Era un asentamiento en el que los niños y las niñas tenían unas grandes vulnerabilidades. Ahí teníamos, por poner un ejemplo, el río Arzobispo. Los niños bajaban a ese río y pues tenían unos riesgos ahí grandes, riesgos también asociados a personas externas a la comunidad que se acercaban. Nosotros iniciamos varias denuncias penales por casos de abuso sexual, de explotación sexual, y hicimos un acompañamiento permanente para el restablecimiento de derechos de niños y niñas. Esto se enmarca, digamos, en un tema que es de fondo en esta discusión, y es que el espacio público, los parques, pues no brindan las condiciones necesarias para la seguridad y el bienestar de niños y niñas y en general de la población. No son lugares adecuados para que las personas estén en estadías largas. Sí, doctor Silva, pero el problema, digo, para el distrito es, ellos ya han anunciado que tienen provisiones para permanecer allí por lo menos 15 días. ¿Qué va a hacer el distrito? Nosotros seguimos insistiendo en que vamos a garantizar el orden en la ciudad, vamos a garantizar el espacio público libre para todas las personas de la ciudad, y esto exige un compromiso del gobierno nacional, unas medidas del gobierno nacional para, escuché yo las palabras de la doctora Lilia, allí habría que corresponder ese mensaje entonces con acciones que garanticen la estadía de esas personas en condiciones adecuadas. No le corresponde al distrito, es un tema de la nación. Nosotros estamos muy preocupados porque no tenemos este recurso presupuestado, no tenemos las capacidades para atenderlo, y lo que pareciera es que nos quieren atribuir una responsabilidad que no nos corresponde. Secretario, de los indígenas que hoy están al frente del CAN, al frente de la Agencia Nacional de Tierras, que son, nos dice usted, 1.700, ¿se tienen caracterizados y se sabe cuántos de ellos ya habían estado en Bogotá, por ejemplo, en el Parque Nacional? No, ese es el proceso que tenemos que hacer en los próximos días, porque
no se sabe con certeza en este momento cuántas personas son. Nosotros hemos tenido equipos, como le digo, desde el lunes a las 10:30 de la noche, yo mismo en persona estuve coordinando el acompañamiento a los buses que ingresaron. Fueron más de 30 buses y creo que 12 o 13 camionetas o vehículos más pequeños que ingresaron a la ciudad. Y desde ahí tuvimos acompañamiento de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad. Hoy tenemos presencia de equipos de Secretaría de Integración Social. Anoche, por ejemplo, estuvieron retenidos equipos, creo que unas 15, 16 personas estuvieron retenidas durante varios por parte de la comunidad, que estaban muy molestos porque habían citado una mesa de trabajo a las 7 de la noche. Los delegados del Gobierno Nacional no llegaron. La comunidad pues se ofuscó a partir de este suceso y mantuvieron durante 2 o 3 horas casi retenidos funcionarios del distrito. Pero esto es muy grave porque el director de la Agencia de Tierras había dicho que eso no había ocurrido. Usted nos confirma que sí pasó. ¿Fueron funcionarios de la alcaldía los que estuvieron retenidos por los indígenas? Fueron funcionarios de la alcaldía, fueron funcionarios de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad. Incluso puede dar fe de esto y atestiguar esto la misma Defensoría del Pueblo que estuvo allí presente. Hay muchos testigos, esto pues está validado por muchas personas. Estuvieron durante varias horas retenidas en el sitio. Sí. ¿Afuera o adentro del edificio? No, afuera del edificio, pero dentro del perímetro. Cerraron el perímetro y le impidieron la salida a las personas que querían salir. Pues muy grave, no llegaron los funcionarios del gobierno. ¿Cómo logran ser liberados? ¿Cómo logran al final superar la crisis, secretario? No, finalmente permitieron la salida de las personas luego de varias horas, par de horas de diálogo, de conversación. Nuestros equipos estuvieron, como le digo, equipos de diálogo formados en la negociación, formados en la mediación, garantizaron la salida de las personas. Allí incluso hubo, no solamente del distrito, allí quedaron personas retenidas que entiendo yo de un complejo judicial que hace parte del CAN, y otro tipo de personas estaban allí. Pues imagínese usted la situación, la confirmación que hace la alcaldía de Bogotá de que sí hubo retención de entre 15 y 20 funcionarios, personas en el CAN por parte de los indígenas molestos porque el gobierno no llegó a las mesas de negociación. Secretario, quiero hacerle una última pregunta sobre la logística y la financiación de este viaje. Usted nos dice fueron cerca de 20 o 30 buses, fueron 17, 15 camionetas, tienen carpas, tienen diferentes elementos. ¿Se sabe quién financia la logística de esta minga indígena, como lo llama el gobierno nacional? Mira, nosotros tenemos unas hipótesis, tenemos información sobre quienes financiaron la llegada. Lo que pasa es que usted me entenderá, yo no tengo en este momento las pruebas o las evidencias suficientes para hacer alguna afirmación en ese sentido y preferiría no hacerlo hasta que no tenga esa confirmación. Pero las hipótesis son muy fuertes, Nosotros pues ¿hipótesis en el sentido, secretario, de que habría sido el propio gobierno nacional el que financió esta minga? Yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerle al gobierno nacional, hay que hacerle a la unidad de víctimas, hay que hacerle al gobierno general si hubo algún tipo de participación o no. Para nosotros no es claro en este momento si hubo o no esa participación en la financiación de la minga. Es el secretario general de la alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, con nosotros, confirmando que sí hubo retención de funcionarios en la minga, en el CAN, y abriendo la puerta a la posibilidad, es una hipótesis, de que el propio gobierno del presidente Petro haya financiado la minga, que hoy protesta en contra del propio gobierno. Secretario, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. 8-9 minutos. Don Cristian Correa, ¿qué pasa a esta hora en el CAN?